de equilibrio químico. Así que nada, ya viene el parcial. ¿Cuándo rinden? El 23, ¿no? Así que creo que... ¿Hasta dónde les entra el parcial? ¿Hasta equilibrio químico o hasta equilibrio iónico? ¿Saben? Bueno, no sé, después averiguaré yo. ¿Qué les iba a decir? Pero bueno, nada. Bueno, vamos arrancando y cuando se sume más gente, nada, los vamos admitiendo. Así que empiezo a compartir. Bien, ok. Entonces, el tema de hoy, equilibrio químico. Hasta la semana pasada estuvimos viendo todo el tema de cinética, viendo reacciones unidireccionales, digamos, ¿no? Reacciones que se daban de manera completa, ¿sí? Y acá vamos a estar en otra situación, ¿sí? Vamos a definir un equilibrio químico cuando presentamos una reacción, ¿sí? En la cual los reactivos se mezclan en cantidades estequiométricas, pero no se transforman completamente en productos. O sea, vamos a tener un equilibrio, ¿sí? Entonces, para tener puntos claves acá, vamos a decir que se da una reacción reversible, ¿sí? Esta es la clave de este tema, ¿sí? En donde, como no todos los reactivos se transformaron en productos, yo voy a tener un equilibrio entre esos productos y reactivos formados, ¿sí? El equilibrio se da cuando la velocidad de la reacción directa, ¿sí? O sea, el pasaje de reactivos a productos, es igual a la velocidad de la reacción indirecta, ¿sí? En el sentido de el pasaje de productos a reactivos. Entonces, un ejemplo que podemos poner una reacción en un equilibrio químico, ¿sí? Es esta acá, la conversión o la formación, mejor dicho, del amoníaco, ¿sí? Fíjense que lo que va a caracterizar este tema es la presencia de una doble flecha, ¿sí? A toda reacción de equilibrio químico le podemos asociar una constante, ¿sí? Esta constante, como habíamos chusmeado un poquito en cinética, se relaciona con la constante cinética, también va a depender solo de la temperatura, ¿sí? Solo la temperatura, esto es muy importante. Y la podemos escribir como la concentración de productos, la productoria en realidad, ¿no? De la concentración de productos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿sí? Sobre la productoria de la concentración de reactivos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿sí? Este pi gigante es el símbolo de productoria, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una reacción en equilibrio que tiene 2A más B, me forma este compuesto de acá, ¿sí? La constante la voy a poder escribir como la concentración de el producto, porque tengo uno solo, ¿sí? Sobre la concentración de A al cuadrado, por este 2 que yo tengo acá, por la concentración de B. ¿Mm? Bien. Ahora, es súper importante el tema de los estados de agregación, ¿sí? Lo que sea sólidos y lo que sea líquidos puros no van en la constante. Esto es súper importante. O sea, todas las reacciones que les aparezca algún compuesto, qué sé yo, A sólido, esto no va, líquidos puros, por ejemplo, por excelencia, el agua, ¿sí? No aparece en la constante. ¿Bien? Bien. Además de todo esto, ¿sí? Este tema se relaciona con lo que vieron en termo, ¿sí? Entonces, podemos relacionar el equilibrio químico con propiedades termodinámicas a partir de esta ecuación, ¿no? Que me la voy a sacar medio de la galera, pero la vamos a ver bien, ¿sí? Con energía libre de Gibbs, en realidad, siendo este el delta G de la reacción, el delta G en condiciones estándar, ¿sí? Más R por T por el logaritmo natural de algo que voy a llamar QP, ¿sí? Entonces, estarán diciendo ahora que es QP, ¿no? Bueno, yo les estaba contando, ¿sí? Que la constante yo la puedo escribir
como la productoria de la conservación de productos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿sí? Dividido la productoria de la concentración de reactivos sobre sus respectivos coeficientes estequiométricos. Pero esta constante, ¿sí? Relaciona a las concentraciones de equilibrio. ¿Mm? O sea, aquel momento en donde las concentraciones son tales que el sistema está en equilibrio, ¿sí? Pero también puedo hacer algo análogo, ¿sí? Para concentraciones distintas del equilibrio, ¿sí? Y eso va a ser mi expresión de Q, ¿sí? Voy a tener concentración de productoria de concentración de productos elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Dividido la productoria de la concentración de reactivos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, para una concentración diferente de la del equilibrio, ¿sí? Este Q lo voy a dejar con un asterisco y lo vamos a ver después, que lo van a entender mucho mejor, ¿sí? Pero lo único que quiero que sepan es que cuando efectivamente estoy en el equilibrio, ¿sí? Este Q es igual a K, ¿estamos? Entonces, lo que yo puedo decir, ¿sí? Es que para un equilibrio gaseoso, ¿sí? Esto más que nada se usa para gases. Esta expresión me va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Porque yo que les dije que Q era igual a K cuando yo tenía concentraciones de equilibrio, ¿sí? Entonces, en el equilibrio, llegamos a esta expresión de acá, ¿sí? Siendo Kp la constante de equilibrio para una reacción gaseosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? La reacción que vimos acá, vimos que son todos gases, ¿sí? Entonces, quiero que sepan una cosa. Cuando yo tengo gases, tal cual pasa en cinética, ¿sí? Yo la constante la puedo escribir en función de las presiones, ¿sí? Entonces, yo tengo, para este caso, por ejemplo, ¿no? Vamos a tomarlo de ejemplo y lo traemos de vuelta. Muy bien. A ver. Abajo. Teníamos esta reacción, ¿no? Entonces, esta reacción, la constante K, la podíamos escribir como la productoria de la concentración de productos elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la productoria de la concentración de reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Ahora, yo les digo que para gases puedo hacer exactamente lo mismo, pero con las presiones parciales, ¿sí? Entonces puedo escribir acá. Acá tengo un 2, ¿sí? Entonces va a ser la presión parcial del amoníaco en equilibrio, ¿sí? Elevado al cuadrado, sobre la presión parcial del nitrógeno elevado a la 1, esto en equilibrio, ¿no? Por la presión parcial del hidrógeno en equilibrio, y todo esto al cubo, por sus coeficientes estequiométricos, ¿sí? Este 2 y este 3. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Cuando tengo líquidos, nada, lo hago en función de concentraciones. Cuando tengo gases, lo hago en función de presiones. Y tiene sentido, porque si yo tengo un gas, la presión parcial de cada gas va a ser proporcional a la concentración, ¿sí? Es un artilugio que tenemos para calcular estas cosas, ¿bien? Ok, perfecto, ¿sí? Otra manera de escribir esta ecuación también, ¿sí? Y dejarla en función del cálculo de Kp, es poner que Kp es E a la menos delta G, ¿sí? Sobre RT. Esta es otra manera de escribir esta ecuación. Bien, perfecto, ¿sí? Ahora, la cuestión es, bueno, tenemos dos constantes, ¿no? Yo tengo la constante para un equilibrio gaseoso, que la definimos como Kp, ¿sí? Y la constante normal, ¿sí? Que la vamos a llamar Kc, ¿sí? Que esta es en función de las concentraciones, ¿bien? Entonces, hay una manera, ¿sí? De relacionar Kc y Kp. Bien, entonces, si yo defino para una reacción gaseosa de esta manera,
Fíjense que todo lo que estoy haciendo es para una reacción que tiene sus componentes gaseosos, ¿sí? Yo la constante Kc, ¿sí? La que está en función de las concentraciones, la puedo escribir como la concentración de C. Esperen que no quería poner esto. Decía, la concentración de C en equilibrio elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico por la concentración de D en equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Todo esto dividido por la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico en equilibrio, ¿sí? Por la concentración de B en equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Ahora, si yo asumo gas ideal, ¿sí? Estas concentraciones, usando P por B es igual a nRT, las puedo escribir en función de los moles y el volumen, ¿sí? Entonces me termina quedando N de C sobre volumen elevado a C, N de D sobre volumen elevado a la D, ¿sí? N de A sobre volumen elevado a la A, y N de B sobre volumen elevado a la B. ¿Estamos? Bien. Esto lo vamos a dejar y va a ser una herramienta que nos va a servir en un ratito, ¿sí? Ahora, también puedo escribir la expresión de Kp, ¿sí? Que dijimos que la íbamos a poner en función de las presiones parciales, ¿sí? Entonces nos queda la presión de C elevado a la C por la presión de D elevado a la D, ¿sí? Por la presión de A elevado a la A, por la presión de B elevado a la B. ¿Mm? Y esta presión también la puedo escribir asumiendo gases ideales en función del coeficiente de N y de B, ¿sí? Entonces, si yo tomo P por B igual a nRT, la presión me queda nRT sobre B. Entonces, vamos a transformar cada una de esas, ¿sí? En la constante Kp. Y nos termina quedando N de D, B, RT elevado a la D, ¿sí? Por N de C sobre B, RT elevado a la D, ¿sí? N de A sobre B, RT elevado a la A, ¿sí? La chiquita. Y N de B sobre volumen RT elevado a la B. ¿Bien? Ok. Entonces, fíjense, ¿sí? Que acá todos estos términos que me quedaron, ¿sí? En amarillo, son estos de acá, ¿sí? O sea que de alguna manera a mí me está quedando la constante Kp en función de lo que es Kc, ¿sí? ¿Y cuál es la manera de escribir eso? Bueno, yo puedo escribir que Kp, ¿sí? Es igual a Kc, ¿por qué? Por RT elevado a la D, RT elevado a la, acá va C, perdón. RT elevado a la C sobre RT elevado a la A y RT elevado a la B. Bien, ahora, esto de acá me va a terminar quedando Kp es igual a Kc por RT de elevado D más C, ¿sí? Por propiedades de la potencia y la división, menos A más B, ¿sí? Y esto no es otra cosa que el delta de moles gaseosos de la reacción, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo decir es que finalmente me va a quedar que Kp es Kc por RT elevado al delta de moles gaseosos, ¿sí? Y esta es la expresión en la que ustedes van a trabajar, ¿sí? Entonces, a veces pueden llegar a tener el dato de Kc y quieren sacar Kp, o a veces pueden tener el dato de Kp y quieren sacar Kc, ¿sí? Y lo pueden sacar de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? Asumo que sí. Bien, entonces, a ver, esperen que no veo el chat, así que, wait. Ah, joya. Bueno, traten de, si quieren decirme algo, hablarme, porque si no, no estoy viendo el chat cuando presento. Bien, perfecto. Ok, entonces, yo les había hecho un asterisco acá, ¿sí? Que yo les dije que les iba a explicar bien qué era QP, ¿sí? Bueno,
Habíamos charlado que QP era matemáticamente análogo a la expresión de la constante, ¿sí? Solo que cuando las concentraciones no son las del equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando las concentraciones no son las del equilibrio, yo voy a tener esta expresión, que Q reacción, ¿sí? Es igual a la concentración de C elevado a la C, la concentración de D elevado a la D, la concentración de A elevado a la A, multiplicado por la concentración de B elevado a la B. Y acuérdense, concentraciones distintas del equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que la diferencia con la expresión de la constante. No es lo mismo. ¿Bien? Y ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, poder calcular el Q, ¿sí? Me sirve para predecir, ¿sí? El desplazamiento de una reacción para llegar al equilibrio, ¿sí? O sea, yo tengo el valor de Q reacción, ¿sí? Y puedo predecir para dónde se tiene que desplazar esa reacción para llegar a una concentración de equilibrio, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Y podemos tener tres casos de esto, ¿sí? Yo sé que puedo escribir esto de acá, que delta G de reacción es igual a R por T logaritmo natural de Q reacción sobre K. ¿Bien? Entonces, si Q reacción es más grande que la constante de equilibrio, ¿sí? Lo que podemos decir es que hay más productos que reactivos que en el equilibrio, ¿sí? Entonces, la reacción ocurre de derecha a izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Si me están diciendo que en un momento dado hay más productos que reactivos que en el equilibrio, ¿sí? La reacción se va a desplazar de productos a reactivos, ¿sí? Porque yo quiero llegar a una mayor concentración de reactivos para llegar al equilibrio, ¿sí? Ahora, esto era el caso en donde Q reacción igual a K, ¿sí? La proporción de reactivos y productos coincide con la proporción de reactivos y productos del equilibrio, ¿sí? Entonces, acá estoy en equilibrio, ¿sí? Por último, si Q reacción es menor a K, ¿sí? Tengo menor proporción de productos a reactivos que en el equilibrio, ¿sí? Entonces, la reacción se da de derecha a izquierda. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo en un momento dado menor proporción de productos a reactivos que en el equilibrio, ¿sí? Me están diciendo que te faltan más productos para llegar al equilibrio. Entonces la reacción se va a desplazar hacia productos, de manera tal de formar más productos, ¿cuánto? Lo necesario para llegar al equilibrio, ¿sí? Ok, bien. Acá tienen que saber que hay una manera de calcular respecto a esta doble flecha cuán disociada está una reacción, ¿sí? Esta es una formulita que la van a usar bastante, así que se las pongo yo, ¿sí? Alfa, que es el grado de disociación, va a ser igual al número de moles transformados dividido, ¿sí? El número de moles iniciales. ¿Bien? O también lo pueden hacer no con número de moles, sino con concentraciones. Es válido de ambas maneras. De ambas maneras. Bien. Ok. Entonces, hasta acá temas fórmulas, ¿sí? Ahora, algo que vale la pena hablar, ¿sí? Es de la constante K, ¿sí? Habíamos dicho que
todo muy lindo, ¿no? Que la constante K, bueno, en la expresión matemática depende de las concentraciones, pero yo les remarqué algo muy importante, más allá de la fórmula, es que K, la constante K, ¿sí? Entonces, a veces cuesta entender un poco, porque yo miro la fórmula de K, que es esta que vimos acá, y vos decís, che, pero si yo cambio una concentración, me va a alterar la fórmula matemática. Y eso es lo que pensamos todos en un primer momento. Pero la realidad es que no. Lo que tenemos que saber es que si yo cambio algún tipo de parámetro de la reacción, ya sea concentración, ya sea presión, volumen, la reacción se va a acomodar de manera tal que el valor de la constante se mantenga igual, por eso se llama constante, ¿sí? Salvo con la temperatura. Con la temperatura sí va a cambiar el valor. Y ahora vamos a ver esos tipos de mecanismos que tiene la reacción para acomodarse, para mantener el valor de la constante, propiamente dicho, constante, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué podemos decir acá? Como K depende nada más de la temperatura, ¿sí? Habíamos dicho que si muevo una variable, las otras se compensan, ¿sí? Entonces, estamos ante la ley de Le Chatelier, ¿bien? Y esto tienen que ser el mejor amigo de Le Chatelier, ustedes. Ok, entonces, Le Chatelier nos da una serie de reglas que nos explican qué pasa con las condiciones de la reacción si yo voy moviendo ciertos parámetros. ¿Cómo es que se acomoda la reacción para mantener ese valor de K constante? ¿Sí? Entonces, vamos de a poquito. Si yo cambio la presión por cambios de volumen, un ejemplo claro de esto es un pistón, ¿no? Un pistón que tenemos que tiene un volumen inicial tanto y una presión inicial tanto, y al bajar, ¿sí? Yo estoy aumentando la presión y disminuyendo el volumen, ¿sí? B final y B final. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice Le Chatelier? ¿Sí? Si la presión aumenta por una disminución del volumen, como estamos viendo en este pistón, ¿sí? A temperatura constante, ¿sí? El sistema evoluciona, ¿sí? Hacia donde se produzca el menor número de moles gaseosos para disminuir ese cambio de presión, ¿sí? Entonces vamos a anotar esto. El sistema. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a darle un ejemplo, ¿sí? Supónganse que yo tengo esta reacción, ¿sí? Bien. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es contar cuántos moles gaseosos tenemos de cada lado, ¿sí? En este lado, yo tengo 2 moles gaseosos. Y de este lado, ¿sí? Yo tengo 4 moles gaseosos. Tengo 3 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno, ¿sí? Lo que nos dice Le Chatelier es que si yo en esta reacción aumento la presión, ¿sí? El sistema va a querer evolucionar hacia donde se produzca el menor número de moles gaseosos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque yo quiero compensar ese aumento de presión. Si yo me desplazara hacia el lado donde produzco más moles gaseosos, estaría produciendo más moles y aumentando más la presión, que es lo que yo no quiero, ¿sí? Entonces, siguiendo esa línea, si yo aumento la presión, yo veo que la reacción se desplaza para acá, ¿sí? Porque es donde yo tengo menor cantidad de moles gaseosos, para compensar ese aumento de presión. ¿Vamos? Bien.
Ahora, hay situaciones en donde la cantidad de moles gaseosos de la izquierda es igual a la cantidad de moles gaseosos de la derecha. En ese caso decimos que el delta N es igual a 0. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Sí? Nada, en ese caso, ¿sí? En donde la cantidad de moles gaseosos es la misma para ambos lados, ¿sí? Decimos que los cambios de presión no alteran al equilibrio. ¿Sí? Bien, eso con respecto al caso 1. ¿Sí? Después, podemos tener el caso 2, ¿sí? Que sea cambios de presión a volumen constante. ¿Y cómo es esto, por ejemplo? Es medio intuitivo, ¿no? Pero un ejemplo que a mí se me ocurre es, supónganse que yo tengo una garrafa, que la voy a dibujar así, ¿sí? Con dos gases A y B inicialmente, ¿no? Esto es θ cero. Y yo acá le agrego un gas inerte, ¿sí? Que no reacciona con A y B. Lo voy a llamar C, ¿sí? Entonces, esa misma garrafa, ¿sí? Que tiene un volumen, que le voy a poner volumen B corta, acá la garrafa, el volumen se mantiene constante, o sea, es el volumen del tanque, ¿sí? Pero yo tengo un gas A, un gas B y ahora tengo moles de C. Entonces, ahora estoy agregando más moles y por tanto la presión total aumenta, ¿sí? Bien, entonces, si yo hago esto, ¿sí? Agregando un gas inerte, lo que yo veo es que la presión total del sistema sube. Lo voy a poner para un poquito después. Y en eso vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Porque yo tenía acá 2 moles y acá, qué sé yo, tengo 3. O sea, la presión que sienten las paredes de la garrafa es mayor, ¿sí? Pero yo puedo escribir en el momento inicial a las presiones parciales de cada gas como la fracción molar, ¿sí? Por la presión total, ¿no? Y acá voy a poder hacer lo mismo. Voy a poder escribir la presión parcial prima por la composición prima por P total prima, ¿sí? La presión parcial de B prima por la composición de B prima por P total prima y la presión parcial de C por la composición de C prima por presión total prima, ¿sí? Entonces, centrémonos en una para el análisis, ¿sí? Yo sé que la presión total sube, ¿sí? Pero una composición yo la puedo escribir como moles de A sobre moles totales. ¿Mm? Entonces, la cantidad de moles totales en 1 respecto a la cantidad de moles totales en 2 es menor, ¿sí? O sea, porque yo agregué más cosas. IA' va a ser menor que I de A, porque estoy dividiendo por algo más grande acá, ¿sí? I de A' va a ser N de A sobre N total prima. Como N de A se mantiene constante y estoy agregando, dividiendo por un valor más grande, el valor de la composición va a bajar. Entonces, el valor de las presiones parciales se va a compensar, porque estoy, ok, agregando la presión total, pero a la vez la composición disminuye, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que los cambios de presión a volumen constante, ¿sí? No me alteran el equilibrio, por esta cuestión de acá, porque hay una compensación entre la presión total y la composición. ¿Estamos? ¿Con eso todo bien? Bien. El tercer caso que yo puedo tener, ¿sí? Es el cambio en la concentración. Y esto es bastante fácil de ver, ¿no? Yo tenía este cociente. Concentración de C en el equilibrio por concentración de D en el equilibrio, ¿sí? Concentración de A en el equilibrio, concentración de B en el equilibrio. Todo esto elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Ahora, lo que yo sé es que este valor es constante, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo agrego productos. Si yo agrego productos, me está creciendo en valor el numerador de esto, ¿sí?
Por tanto, para que el valor de la constante se mantenga constante, voy a tener que buscar que el valor del denominador también crezca, ¿sí? Entonces, si yo agrego productos, la reacción se va a desplazar a reactivos, porque es la única manera de contrarrestar ese valor numérico, ¿sí? Ahora, si yo agrego reactivos, lo que estoy haciendo es aumentar el valor de este denominador. Por tanto, para compensar ese valor, ¿sí? Voy a tener que buscar alguna manera que también me crezca el numerador, así compensar esa relación. Por tanto, si agrego reactivos, la reacción se va a desplazar a productos. ¿Mm? Siempre es como tienen que ir analizando cómo me va alterando el cociente de esto para que este valor se mantenga constante. ¿Sí? Bien. Perfecto. Y algo que tenemos que ver ahora son qué pasa con los cambios de temperatura. Te Los hago una cambios, pregunta, sí, Agus. En decime. el caso uno, ¿por qué tienen que ver los moles? Acá, en el cambio de presión, Sí, porque mirá, vos pensalo así. Yo estoy aumentando la presión de un sistema, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero hacer es contrarrestar ese cambio para que el valor de la constante se mantenga igual. ¿Sí? Entonces, si yo aumenté la presión, lo que va a querer hacer el sistema es bajarla de alguna manera. Y la única herramienta que tiene el sistema como para hacer eso es desplazar la reacción o para un lado o para el otro. ¿Estamos? Entonces, pensalo así. Si yo aumenté la presión, ¿sí? Voy a buscar la manera de disminuirla. ¿Cómo? Bueno, pensalo así. Si yo desplazara la reacción para reactivos, ponele, estoy generando mayor cantidad de moles gaseosos, en el sentido de yo tengo un tanque y cada vez que yo agrego más y más moles, las paredes del recipiente van sintiendo más presión, ¿sí? Entonces, la presión es proporcional a la cantidad de moles. Porque pensalo como un subte a las 5 de la tarde, que estamos re tranquilos todos viajando porque somos dos pasajeros, mientras el subte a las 6 de la tarde, cuando estamos todos reapretados porque estamos metiendo más y más gente ahí adentro. ¿Sí? Al tanque con gas le pasa lo mismo. La presión que sientan las paredes del recipiente va a ser proporcional a la cantidad de moles gaseosos que vos tengas. ¿Sí? Cuanto más abarrotados estamos en el transporte público, más presionados estamos. ¿Sí? Entonces, si aumentó la presión del sistema, el sistema lo que va a querer hacer es bajarla. ¿Y cómo la baja? Bueno, desplazándose de un lado de la reacción donde yo tenga menor cantidad de moles gaseosos, ¿sí? El que tiene más moles gaseosos no me sirve, porque si no estaría haciendo el efecto contrario. Entonces me desplazo para el lado de menor moles gaseosos. ¿Ahora queda un poquito más claro? sí, muchas gracias. No, de nada. Y bueno, está buena la pregunta del compañero, porque lo mismo pasaría si yo disminuzco la presión del sistema. Si disminuye la presión del sistema, el sistema lo que va a querer hacer es subirla. Entonces, si la presión disminuye, se va a desplazar para el lado de mayor moles gaseosos. ¿Sí? Ahora sí quiero llegar a la situación del subte en donde estamos todos abarrotados. Yo quiero subir la presión. Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Ese sería el otro caso, digamos. Bien. Ok. Entonces, estábamos en los cambios de temperatura. ¿Sí? Los cambios de temperatura sí alteran el valor de la constante. Bien. ¿Cómo? Bueno, y acá préstenme atención porque esto es re contraintuitivo y re difícil de entender. Cuando tenía su edad me costó un montón, ¿sí? Si yo subo la temperatura del sistema, ¿sí? Lo que va a querer hacer el sistema es bajarla. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo acá es que, che, yo produzco un cambio, bueno, el sistema lo que quiere hacer es contrarrestar ese cambio. Entonces, si yo subo la temperatura, el sistema la quiere bajar. ¿Mm? Bien, hasta acá todo piola, ¿sí? Ahora, la cuestión está acá, y les doy la definición y ahora les explico por qué. Si yo tengo un aumento de temperatura, la reacción se desplaza hacia donde absorbe calor. Y ustedes me van a decir, no, pará, ¿por qué? Porque si yo absorbo calor estoy subiendo la temperatura, que no es así, ¿sí? A todos nos cuesta ver esto. A lo que voy acá es,
yo quiero bajar la temperatura. Entonces, la reacción se desplaza hacia donde la reacción absorbe calor, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Una vez que absorbió calor, ¿sí? La reacción, para contrarrestar ese calor, va a tender a disminuir la temperatura, ¿sí? Ahí repito de vuelta, para que quede claro. O sea, voy a tender hacia donde la reacción sea endotérmica. En español, que el delta H de reacción sea negativo, ¿sí? Sea menor a 0. Bien, entonces, repito, yo estoy subiendo la temperatura, ¿sí? El sistema la quiere bajar. ¿Mm? Entonces, perdón, no negativo, tiene que ser mayor a 0 acá. Bien, repito, yo subí la temperatura. Como subí la temperatura, el sistema lo que quiere hacer es contrarrestar ese cambio, la quiero bajar. Entonces, la reacción se va a desplazar, ¿sí? Hacia donde la reacción absorba calor. ¿Por qué? Porque una vez que absorbió ese calor, la reacción va a querer contrarrestar ese calor que absorbió, ¿sí? Entonces, para desligarse de ese calor que absorbió, para compensar ese cambio, ¿sí? La reacción lo que va a hacer es desplazarse a disminuir la temperatura. Y ahí vamos a lograr el efecto buscado. Es medio rebuscado porque es medio indirecto, ¿sí? Pero lo que tienen que saber es, ok, si tengo un aumento de temperatura, ¿sí? La reacción se desplaza hacia donde absorbe calor, o sea, la reacción sea endotérmica, ¿sí? Bien. Ahora, caso contrario, ¿no? Si disminuye la temperatura, el sistema la quiere subir. ¿Ok? Entonces, la reacción se desplaza hacia donde la reacción libera calor. O sea, ¿por qué? Porque al liberar calor, ¿sí? El sistema va a tener que aumentar la temperatura para compensar ese calor liberado, ¿sí? Entonces se va a desplazar hacia donde la reacción sea exotérmica, o sea, un delta H menor a 0, ¿sí? Que se tienen que llevar de acá, que al disminuir la temperatura, nos desplazamos hacia donde la reacción sea exotérmica, o sea, donde el delta H sea menor a 0. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Porque es medio confuso y si no lo vuelvo a explicar. Quiero un sí. Y bueno, si no, un no sincero, pero Sí, quedó bien. claro. Perfecto, bien. Bueno, me alegra que ya quedó claro. Yo creo que de este tema en su momento fue lo que más me costó entender. Bien. Ok, entonces, estamos hablando de que los cambios de temperatura alteran los valores de la constante, ¿sí? Entonces, hay un artilugio matemático, ¿sí? Que nos permite relacionar constantes a diferentes temperaturas. Ese artilugio matemático es la ecuación de Van Hoff. ¿Qué nos dice la ecuación de Van Hoff? ¿Sí? Que el logaritmo natural de K a temperatura 2 es igual, perdón, esto sería logaritmo natural del cociente, va, de K a temperatura 2 sobre K a temperatura 1, ¿sí? Es igual al delta H de la reacción dividido R por 1 sobre T1, ¿sí? Menos 1 sobre T2. O sea, tiene el mismo formato de las ecuaciones que veníamos viendo en cinética también, ¿sí? Aclaración muy importante. R tiene que estar en unidades energéticas. En Joule por mol Kelvin, o en kilojoule por mol Kelvin, o kilomol Kelvin, o lo que sea. Estas son iguales igual, ¿sí? Porque estoy trabajando con el delta H de reacción, que el delta H de reacción son unidades energéticas. No pongan acá un 0,082 porque la van a pasar mal, ¿ok? Bien. Y si vemos esto con atención, ¿sí? Yo puedo decir que lo puedo ver con este formato, ¿sí? Y si lo miramos con cariño, esto lo podemos ver como y, esto lo vemos como m y esto como x. Es una ecuación lineal, ¿sí?
Entonces yo esto lo puedo graficar. Y puedo graficar dos cosas, ¿sí? Si la reacción es, bueno, ¿qué voy a graficar, no? Mala mía. Grafico el logaritmo natural de K de equilibrio en función de X, 1 sobre T, ¿sí? Entonces, si la reacción es endotérmica, ¿sí? Vemos que esto sube. Y si la reacción es exotérmica, vemos que esto baja así. O sea, la pendiente es negativa. Bien. Ok, hasta acá con la teoría. ¿Todo claro con esto? Voy a hacer un ejercicio para que aplicar todo lo que vimos hasta acá. ¿Sí? Mientras, si tienen una duda, aprovechen mientras yo copio el enunciado. Bien. Aquí estoy haciendo lío con el documento. Bien. Entonces, vamos a leerlo juntos, ¿sí? Nos dicen, la descomposición térmica del reactivo W se considera una reacción reversible según W en estado sólido es igual, reacciona y forma de manera incompleta, ¿sí? O sea, en equilibrio, un medio de I sólido más Z gaseoso. ¿Sí? En un recipiente de 15 litros y a temperatura de 1000 grados Celsius se introduce un mol de reactivo W. Cuando la reacción alcanza el equilibrio, se determina que el grado de descomposición molar de W es del 35%. ¿Sí? Nos piden calcular el valor de Kp, Kc y de delta G estándar a 1000 grados Celsius, determinar la entalpía de la reacción, ¿sí? Y decirnos si es una reacción exotérmica o endotérmica, ¿sí? Y si se requiere que el grado de descomposición sea el 90%, operando a la misma temperatura, indicar qué variable del proceso P, B o T se debe modificar para lograr dicho objetivo y calcular el valor de esto que alteramos. Pero vamos de a poquito, ¿sí? Vamos con el A. Bien, nos piden Kp, Kc y delta G estándar a 1000 grados. Bien, entonces, lo que voy a empezar a hacer, a pensar, es que la constante que yo quiera calcular, Kc, yo la puedo calcular sabiendo las concentraciones, ¿sí? Y las concentraciones me van a depender del número de moles que yo tenga. ¿Sí? Entonces, a mí me están dando una herramienta que es el grado de disociación del reactivo. Que lo habíamos visto como alfa, ¿no? Que yo les di esa fórmula medio por arriba. Y habíamos visto que era el número de moles transformados dividido el número de moles iniciales. Entonces, a mí en la consigna me dicen que W se descompone un 35%, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo plantear es que todo esto, ¿sí? Es igual a 0,35. ¿Bien? Pero da la casualidad de que yo sé cuántos son los moles iniciales. A mí me dicen, che, ponés un mol del reactivo W, ¿sí? Entonces, todo este de acá lo puedo reemplazar por un mol, que a mí me dicen, ¿sí? Y a mí, si yo paso esto multiplicando, yo sé que el número de moles transformados es igual a 0,35 moles. La pregunta del millón es, ¿qué son los moles transformados, no? Bien. Entonces, acá es cuando a mí, para verlo mejor, me gusta hacer esto, ¿sí? Yo vuelvo a escribir la reacción.
Y me gusta analizar qué es lo que pasa en el estado inicial y qué es lo que pasa en el estado final, ¿sí? En el estado inicial, antes de que la reacción suceda, yo tengo una concentración de W dada, ¿no? Que es la concentración inicial. Esa concentración inicial, ¿qué va a ser? Ese mol que yo tengo dividido el volumen total, que la consigna me dice que el volumen es de 15 litros. Entonces yo tengo una concentración de 1 moles sobre 15, ¿sí? Y de los productos todavía no hay nada, porque inicialmente es el punto inicial donde la reacción está empezando. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que la reacción transcurre, el reactivo W se va gastando para formar productos, ¿sí? Pero yo sé que en el estado final, el reactivo W no se gasta por completo, ese es el chiste de este tema, ¿no? Entonces, podemos representarlo, eso que estoy diciendo, como que en el estado final voy a tener la concentración inicial menos lo que se gastó, ¿sí? A esto que se gastó le voy a llamar X, ¿sí? Y lo que tienen que tener en cuenta es que cuando ponen esto, siempre tienen que multiplicar por el respectivo coeficiente estequiométrico que tenga cada cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se gasta en relación estequiométrica las cosas, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar concentración inicial menos 1 por lo que se gastó. Y en concentraciones finales, sí, voy a tener lo que se formó de productos, que va a ser un medio de X, ¿sí? Y X acá, ¿sí? 1X y un medio que tenemos acá, ¿sí? Siempre lo que se formó es positivo y lo que se gasta es negativo, ¿sí? Justamente estoy formando y gastando, tiene sentido los signos. ¿Bien? Bien. Cuestión, ¿sí? Yo acá sé que esta X que tengo acá representa los moles transformados. ¿Por qué? Porque lo que se gastó de reactivo es lo que reaccionó, ¿sí? Entonces, la concentración, ¿sí? Final de W va a ser la concentración inicial que yo tenía, un mol, 15 litros, ¿sí? Y acá voy a concentraciones también, no puedo restar moles, ¿sí? Entonces, lo que habíamos sacado acá eran los moles transformados, ¿sí? Entonces, lo que voy a restar acá va a ser estos 0,35 moles dividido el volumen, ¿sí? Ojo con eso, dividido 15 litros. ¿Por qué? Porque yo resto manzanas con manzanas, no puedo restar concentración y moles, ¿sí? ¿Ok? Bien. Y si hago esta cuenta, ¿sí? Mira que la concentración final de W, ¿sí? O sea, lo que no se consumió de W es 0,0433 M, ¿sí? Lo mismo puedo hacer para sacar la concentración final de F, ¿sí? Era un medio de la concentración de X, ¿sí? Y esto me termina quedando 0,01167 M. Y lo mismo puedo hacer para la concentración de Z, que ya vimos que era proporcional a X, ¿sí? Entonces la concentración de Z va a ser esos 0,35 moles dividido 15 litros. Entonces esto me da 0,0233 M. ¿Mm? La cuestión acá es, bueno, ¿para qué estamos haciendo esto, no? Porque a mí me pedían calcular la constante. Y ya vimos que la constante para una reacción era la productoria de los productos, la concentración de productos elevado a su respectivo coeficiente, dividido la concentración de reactivos elevado a su respectivo coeficiente. Pero ojo el piojo acá, que habíamos visto una cosa requete importante, que a veces pasa desapercibida. ¿Qué les dije yo acá? Subo. La constante, ¿sí? No, no tenía incluido los sólidos y los líquidos puros, ¿sí? Entonces, vamos a representar la ecuación de la constante para nuestra reacción de este problema. Estamos acá, ¿sí? Yo tengo este sólido, así que chau, este ya sé que no va a estar. Y este sólido, chau, este no va a estar, ¿sí?
Entonces, la expresión de la constante va a estar dada por la concentración de Z. Y esto elevado a la 1 porque el coeficiente de Z es 1. ¿Sí? Entonces, lo que están diciendo, ¿sí? Es que la constante es proporcional a la concentración de Z, que ya la sacamos. ¿Sí? Entonces, por esa demostración, estamos habilitados a decir que K, ¿sí? Es 0,0233, ¿sí? K a 1000 grados, ¿sí? Esto es súper importante. ¿Bien? Ok. Bien. Acá sacamos algo de lo que nos estaban pidiendo. Sacamos KC, ¿sí? Pero si yo tengo KC, ¿sí? Vimos que también podíamos sacar KP, porque KP se relacionaba con KC por RT elevado al delta de moles gaseosos, ¿sí? El delta de moles gaseosos lo podemos calcular como la sumatoria de los moles gaseosos de los productos menos la sumatoria de los moles gaseosos de los reactivos. Y entonces vamos a ver el delta N de esa reacción. En los productos tengo un mol gaseoso, porque después tengo un medio de un mol sólido que no me interesa. ¿Sí? Lo que acá. Delta N va a ser un mol gaseoso menos, ¿sí? ¿Cuántos moles gaseosos tengo en los reactivos? Ninguno, porque tengo sólido, ¿sí? Entonces, el delta N me queda un mol gaseoso en los productos menos 0 en los reactivos. Todo esto me queda igualado a 1, ¿sí? Entonces, acá vuelvo y yo puedo decir que, como esto es 1, me termina quedando que Kp es Kc por RT, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer ese cálculo, ¿sí? Kp va a ser el valor de la constante, ¿sí? Que sacamos recién, 0,0233 por 0,082 atmósferas por litro sobre K por mol. ¿A qué temperatura? A 1000 grados Celsius, o sea, a 1263 Kelvin, ¿sí? Y entonces, Kp me da un valor de 2,432. Bien, joya, ¿sí? Y ahora, también nos pedían sacar el delta G de reacción, ¿sí? Y acá también teníamos una fórmula que vimos. Vimos que el delta G estaba relacionado con este Kp. Vimos que el delta G en el equilibrio... Uy, no quería poner eso. Yo puedo escribir el delta G como menos R por T por logaritmo natural de Kp. Y estos datos los tengo todos, porque Kp lo acabo de calcular. Entonces, delta G me termina quedando menos, en unidades energéticas también, porque acuérdense que la energía libre de Gibbs es justamente energía, ¿sí? 8,31 dividido 1000, porque lo voy a calcular en kilojoules, ¿sí? Kilojoules por mol Kelvin por 1273 Kelvin por logaritmo natural de la Kp que sacamos acá. Se preguntarán por qué lo puse en kilojoules. Nada, porque yo de maña y práctica me di cuenta que me va a dar un valor grande. Pero ustedes lo pueden poner en joules tranquilamente y después dividir por 1000. Pero es lo mismo. Están bien las dos respuestas. ¿Sí? Entonces, el delta G me termina quedando menos 9,401 kilojoules por mol. ¿No me acuerdo? Y acá tenemos cocinado el ítem A. ¿Sí? Bien. Ahora, ítem B. ¿Sí? Nos piden determinar la entalpía de la reacción. Si se hace alguna aproximación para dicho cálculo, menciónela. ¿Es una reacción exotérmica o endotérmica? ¿Sí? Bien. Para calcular la entalpía de la reacción, ¿sí? Fíjense que nos están dando
los delta G de formación. ¿Mm? Entonces, los delta G de formación los tenemos a 25, ¿sí? Y la única expresión que vimos hasta ahora que tiene en cuenta la entalpía, el delta H de la reacción, es la ecuación de Van Hoff, ¿sí? Que la vimos acá, ¿sí? Entonces, yo ya en el inciso anterior calculé una constante a una temperatura dada, ¿sí? Calculé una constante a 1000. Ahora, para usar Van Hoff, necesito una constante K a otra temperatura, que por ahora no la tenemos, ¿sí? Pero ¿qué puedo hacer? Si me están dando los datos de G de formación a 25, podría tender a calcular otra constante a 25 grados con los datos de G, ¿sí? Y así sacar una entalpía. Esa va a ser como mi línea de lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, vamos de a partes, ¿sí? Para el ítem B nos piden la entalpía de reacción. Ok, entonces, ¿sí? Yo tengo de datos que el delta G de formación en kilojoules por mol a 25 grados Celsius, para cada uno de los compuestos que nos dan, son los siguientes. ¿Ok? Y acá es donde viene nuestra queridísima termodinámica, ¿sí? Esto es G de formación alta. Habíamos visto, ¿sí? Que si yo tengo las energías libres de Gibbs de formación de los compuestos que integraban una reacción, podíamos sacar el delta de energía libre de Gibbs de esa relación con la famosa ley de Hess, ¿sí? Vamos a recordar un poco la ley de Hess, que nos decía la ley de Hess. Bueno, la ley de Hess nos dice que el delta G estándar de una reacción, en este caso a 25 grados, ¿sí? Es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos multiplicados por las energías libres de Gibbs de los productos, menos la sumatoria multiplicado por los respectivos coeficientes estequiométricos de las energías libres de Gibbs de formación de los reactivos. ¿Mm? Entonces, tenemos todos los datos como para calcular esto, ¿sí? A partir de Hess, yo puedo decir que el delta G de la reacción a 25 es, vamos a los productos, vamos a mirar nuestra reacción. Tenemos como productos un medio de I y 1Z, ¿sí? Entonces, nos va a quedar un medio, ¿sí? De la de Z, que era, perdón, de la de I, que era menos 635,6 kilojoules por mol, más 1 por la de Z, ¿sí? Que era menos 394,36 kilojoules por mol. Menos la de los reactivos, que en este caso tenemos un solo reactivo y encima estaba multiplicado, su coeficiente estequiométrico era 1, entonces nos va a quedar menos menos, ¿sí? 728,16 kilojoules por mol. Y si metemos todo este choclazo en la calculadora, ¿sí? A mí me da un valor de 16,024 kilojoules por mol. Bien. Ahora, ¿qué quería hacer con esto yo? Yo quería sacar el delta G de reacción a 25 y con eso calcular otra constante a 25, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer yo para calcular una constante a partir de un delta G?
Bueno, teníamos esta expresión, ¿no? Delta G de reacción a 25 grados Celsius era menos RT, logaritmo natural de Kp, ¿sí? Y reemplazo. Yo digo, bueno, delta G de reacción son 16,024 kilojoules sobre mol igual a la constante en kilojoules por la temperatura. ¿A qué temperatura estoy? A 25. Entonces la temperatura la pongo en Kelvin, ¿sí? O sea, 298 Kelvin. Por logaritmo natural de Kp, ¿sí? Y de acá, la única incógnita que tengo es Kp. Entonces despejo Kp. Y Kp me termina quedando 1,548 por 10 a la menos 3, ¿sí? Kp a 25 grados. Bien, entonces, ¿qué quería hacer yo? Yo quería usar Van Hoff. Me voy a copiar la expresión acá. Bueno, ahí. Bien. Un segundito que quería usar esto, ¿sí? Entonces, vamos a recopilar bien los datos que tenemos, ¿sí? Mi temperatura 1 van a ser los primeros 1000 grados Celsius que nos hablaba la reacción. Mi temperatura 2 van a ser esos 25 grados Celsius a los que calculamos la segunda constante, ¿sí? Entonces, la constante 1 va a ser 2,432, que es el primer valor de constante a 1000 que calculamos, ¿sí? Y la constante Kp2 es la que sacamos recién, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos todos los datos que necesitamos para calcular el delta H de la reacción, ¿sí? Reemplazo. Acá quiero hacer una aclaración que siempre me preguntan. Yo tomé T1 1000 y T2 25 porque me pintó así. Podrían haber tomado T1 igual a 25 y T2 1000 y es una relación, chicos. O sea, siempre y cuando respeten bien la relación de temperaturas, se les va a terminar cancelando. O sea, es un cociente y acá lo mismo, es una diferencia. No pasa nada, pueden tomar T1 y T2 como 1000 o como 25.000, es lo mismo, ¿sí? Bien, sabiendo eso, reemplazo. Por 10 a la menos 3, esto era 2,432 igual a el delta H de reacción sobre la constante en kilojoules. Y acá pongo bien las temperaturas. T1 dijimos que era 1263 Kelvin. Y esto es 298 Kelvin. Entonces nos termina quedando 1263 Kelvin menos 1 sobre 298 Kelvin. Bien. Y si despejo, me encuentro con que el delta H para esta reacción es 23,8 kilojoules por mol. Otra cosa acá, también porque yo estoy poniendo la constante en kilojoules, porque ya de maña y práctica me di cuenta que si no, esto me iba a dar 23.800 joules y era un valor muy grande, ¿no? Entonces, si ven que les va a dar cosas muy grandes, pongan la constante en kilojoules, que para eso están las unidades más grandes, ¿sí? Para representar esas cosas. ¿Bien? Bien.
Y también nos preguntaban, vuelvo para arriba, ¿sí? Si la reacción es exotérmica o endotérmica, ¿sí? Entonces, yo estoy viendo que el delta H de reacción es mayor a 0, ¿sí? Entonces, esto habíamos visto en termo que se correspondía con una reacción endotérmica, ¿sí? O sea, la reacción necesita calor, absorbe calor del medio para suceder, ¿sí? ¿Hasta acá hay una duda? ¿O todo bien? Asumo que todo bien. Bien. Y ahora vamos al ítem C, ¿sí? Nos dice, si se requiere que el grado de descomposición sea del 90%, operando a la misma temperatura, indicar qué variable del proceso, P o B, bueno, T no, se debe modificar para lograr dicho objetivo y calcule su nuevo valor partiendo de la misma cantidad inicial de W, ¿sí? Bien, entonces vamos a charlar un poquito, ¿sí? Yo quiero que el grado de descomposición, lo voy a poner acá, me están diciendo, che, alfa de descomposición de W tiene que ser 90%. O sea, ¿qué nos están diciendo con esto? Che, tu reactivo W se tiene que gastar un 90%, ¿sí? Entonces, yo estoy trabajando a la misma temperatura, ¿sí? Y a la misma temperatura se nos está pidiendo favorecer la descomposición de los reactivos, ¿sí? Porque antes teníamos un alfa menor, o sea, se estaba gastando menor cantidad de W. Y ahora queremos que se gaste más cantidad de W, ¿sí? Que se descomponga más. Para lograr esa mayor descomposición, ¿sí? La reacción tendría que tender hacia productos. ¿Por qué? Vamos a verlo acá. O sea, yo tengo esto así, ¿no? ¿Qué sé yo? Y yo quiero que esto se descomponga un 90%. ¿Cómo logro que esto se descomponga? Bueno, se me descompone si se forman productos, ¿sí? Entonces, para lograr una mayor consumición de reactivos, yo voy a favorecer la reacción hacia productos, ¿sí? O sea, voy a tender que la reacción vaya de izquierda a derecha, ¿bien? Ok, entonces, voy a borrar esta genérica y charlando lo que veníamos diciendo recién, yo sé que para lograr una mayor consumición de reactivos, lo que quiero hacer es crear más productos. Sí. Bien, entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, acá estamos entre los casos que vimos de Le Chatelier, ¿sí? O sea, vamos a volver acá. La consigna nos pide, che, o cambia P o cambia B, volumen, lo que quieras, ¿sí? Entonces, qué sé yo, si vamos a esta por un cambio de volumen, por ejemplo, yo lo que voy a decir es, ok, yo quiero favorecer, ¿sí? ¿Dónde estamos? Quiero que la reacción tienda para este lado, ¿sí? Y yo veo que la mayor cantidad de moles gaseosos la tengo en productos, ¿sí? Entonces, por Le Chatelier habíamos visto que si producíamos una disminución de la presión a causa de un incremento de volumen, ¿sí? El sistema lo que va a hacer es, se va a favorecer hacia donde el lado en donde se produzca el mayor número de moles gaseosos, ¿sí? Por lo que estábamos diciendo, yo disminuí la presión. Quiero contrarrestar esa disminución de presión. ¿Cómo? Subiéndola. Entonces, la reacción me va a tender hacia el lado en donde yo tenga mayor cantidad de moles gaseosos, ¿sí?
sea, yo quiero, vuelvo con el ejemplo del subte, ¿no? Quiero el subte en hora pico, o sea, quiero más cantidad de gente haciendo presión en las paredes. ¿Por qué? Porque yo bajé esa presión, la quiero compensar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tender acá a hacer es, ok, causar una disminución de la presión ante el agregado, o bueno, la suba de un volumen, ¿sí? Bien, entonces, lo que podemos decir es que la respuesta es, ok, tenemos que hacer subir el volumen, ¿sí? Ahora, lo que nos pide la consigna es calcular ese nuevo valor de B. ¿Ok? Bien. Y acá puedo partir de la misma base que habíamos visto antes, ¿no? Yo sé que el grado de disociación lo que vimos como alfa, ¿sí? Es el número de moles transformados sobre el número de moles iniciales. Y yo ahora, ¿sí? Quiero que el alfa sea un 90%, o sea, un 0,9, ¿sí? Y me va a quedar que el número de moles transformados es un mol multiplicado por 0,9, porque los moles iniciales de W que yo pongo se mantienen constantes, ¿sí? Entonces, el número de moles transformados es igual a 0,9, ¿bien? Y una vez que yo tengo este dato, lo que puedo hacer es escribir de vuelta mi reacción, ¿sí? Y acá el consejo donde yo les tiro, analicen lo que pasa en la situación inicial y la situación final, ¿sí? Inicialmente, yo voy a tener que tengo una concentración inicial de W, ¿sí? Esta concentración inicial de W va a ser los moles iniciales, que ya vimos que eran un moles, dividido un volumen, que el volumen yo no lo sé. Es lo que justamente quiero sacar, ¿sí? E inicialmente de productos y de reactivos, perdón, de productos no tengo nada, ¿bien? Ahora, finalmente voy a tener esa concentración inicial menos lo que se me gastó, ¿sí? Que lo llamo X. ¿Sí? Y voy a tener que se me formó un medio de Y, ¿sí? Y X acá, ¿sí? Ahora, el problemita acá es, bueno, ¿cómo calculamos esta X? Porque tenemos dos incógnitas, ¿sí? Bueno, como trabajamos a la misma temperatura, bien, lo que vamos a decir es que la constante, ¿sí? Kc que habíamos sacado es la misma. Bien. Y entonces retomo esto que habíamos calculado acá, ¿sí? Habíamos visto que la constante para esta reacción a esa temperatura dada nos había quedado proporcional a la concentración del único reactivo gaseoso que yo tenía, ¿sí? O sea, habíamos llegado a esta expresión. Bien, bueno, no importa. Lo escribo. Habíamos llegado a que Kc era igual a la concentración de Z, ¿sí? Elevado a la 1, porque era su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Bien, entonces, yo sabía que esta era 0,0233, ¿sí? Bien, entonces, esto va a seguir valiendo para esta misma situación, ¿sí? Acá también la constante va a ser proporcional a la concentración final del reactivo, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que Z
¿sí? De equilibrio para esta situación, ¿sí? Lo calculamos como X dividido el volumen, ¿sí? Y nosotros habíamos visto que X representaba a la cantidad de moles transformados. Que para este caso lo calculamos acá. Vimos que los moles transformados eran 0,9, ¿sí? Entonces lo que podemos escribir es que la concentración de Z en el equilibrio es igual a 0,9 sobre B. ¿Bien? Entonces, si yo sé que la constante es igual a la concentración de Z en el equilibrio, y que la concentración de Z en el equilibrio es 0,9 dividido B, ¿sí? Puedo decir lo siguiente, 0,0233 es igual a 0,9 mol sobre B, ¿sí? Y B nos termina quedando que es 38,63 litros, ¿sí? Y acá tenemos el volumen que nos estaban pidiendo, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? Dejo de compartir. Bien. Entonces, este era el ejercicio y toda la teoría que tenía planeada para hoy, ¿sí? Así que, bueno, si quedó alguna duda, no duden en decirme, ¿sí? Ya tengo entendido que equilibrio iónico les entra el parcial, ¿no? Así que ya la clase de consultas de la semana que viene vamos a estar trabajando con equilibrio iónico, que quizás es un tema un cachito más complicado, y ultimando detalles para el parcial, ¿sí? Así que, bueno, como siempre, esto se los voy a compartir, y la clase va a estar grabada, y si tienen alguna duda, no duden en consultarme, ¿sí? Gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Un saludo enorme. Chau, chau, chicos.